Abrimos entonces nuestras Biblias. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Vamos a ver la enseñanza que tenemos desde el Antiguo Testamento. El rey David tuvo un gran deseo de expresarle a Dios y que tuviera realmente un lugar donde se lo honrara, donde se le diera un culto. Y que ese lugar, ese templo, esa iglesia, ese edificio fuera de lo mejor, que no había otro igual. Y en el versículo 5, capítulo 22 del primer libro de Crónicas, verso 5, dice: mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra, por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón, le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para el Señor, mi Dios. Pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Tú cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés. Entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro. Nos cuesta hacernos la idea de la cantidad. 3.300 toneladas de oro. 33.000 toneladas de plata. No dinero, metal. Y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra. Pero tú debes adquirir más. Tenés que poner tu parte. Ya que el Señor no le permitió a él ese privilegio, ese deseo que quería haber cumplido, bueno, entonces juntó una buena cantidad de materiales. En el primer libro de Reyes, capítulo 6,
Leemos verso 7. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Una cosa interesante. En una construcción siempre hay ruido, materiales por todos lados. No. En el lugar de donde sacaron en la cantera de piedra, ahí le daban la forma a cada bloque, lo labraban, porque en el lugar donde se iba a construir no debía de haber ruido. En una construcción que no haya ruido, cosa rara. ¿Y para qué todo esto? ¿Por qué toda esa rareza? Bueno, eran las órdenes que Dios le había dado a David. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, Nuevo Testamento. Capítulo 5, versículo 14. Segunda Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, un templo, un lugar de adoración. En este tiempo no es necesario que Cristo, que el Señor, sea adorado dentro de un edificio. Él está en todo lugar, gracias a Dios, por su Espíritu. En aquella época, el Espíritu Santo no estaba morando en la tierra. Solamente Dios lo enviaba para capacitar a aquellos que tenían que funcionar frente a su pueblo Israel de diferentes maneras, dándole la sabiduría y todo lo que necesitaba. Pero se circunscribía la intervención del Espíritu Santo solamente a esa persona. Después que el Señor Jesús ascendió
ya lo envió en Pentecostés y quedó en forma permanente. Ahora otro edificio, otra forma de edificio, un edificio espiritual, Dios habría de edificar. Algo misterioso. La iglesia del Señor Jesús es un misterio. No terminamos de descubrir, de aprender todo lo que Dios tiene preparado en y a través de su iglesia. Las cosas que Dios está haciendo hoy. Y mientras Jesús no lo venga a buscar a su iglesia, seguirá haciendo en este mundo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así que el edificio para Dios somos parte, cada uno de aquellos que el Señor nos llamó. En el Antiguo Testamento, para ese templo que edificó Salomón, las piedras y las maderas eran talladas, eran trabajadas en el lugar de donde las sacaban. No se hacía basura, no quedaba resto. En el lugar donde se iba a edificar era un lugar limpio y ordenado. Eso en lo físico. Pedro ahora nos dice, hay un edificio que Dios está levantando. Ustedes son las piedras. Y el trabajo que Dios hace en cada piedra es silencioso. Esa es la característica. Donde hay una iglesia del Señor viva que se mueve, no hay mucho ruido. Hay alabanza. Sí, hay culto para Dios. Pero no mucho de otra cosa, porque la obra que el Espíritu Santo, que el Señor ha traído a su iglesia, lo hace individualmente en cada uno, en forma silenciosa, continuado. Un trabajo que no cesa. Es un misterio. Por eso yo escuchaba que el hermano decía cuántas cosas a veces que nos pasan y no le encontramos el sentido. Dios está trabajando. Y un día decimos, mira, esto tiene que ver con aquello que yo leí, que yo escuché, que me dijo, pero que tomé conocimiento. Era esto, yo no me daba cuenta, no entendía. Dios que nos ha dado esa nueva vida está presente, no hace ruido, no molesta, pero trabaja y nos habla. Nos puede hablar acostados, a través de un sueño, nos puede hablar cuando están cocinando, las mujeres por lo común, que están cocinando, o cuando están limpiando, o cuando están lavando ropa, o lo que esté haciendo donde sea. Dios tiene sus momentos que elige para hablarnos.
pero es un trabajo continuado y que le vamos a encontrando que hay sabiduría. En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8. El domingo pasado no buscaron mucho en la Biblia, cuando predicó Mario. Capítulo 8. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, está hablando el Señor Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Ser cristiano exige un compromiso con Cristo. Algunos dicen, bueno, yo un día me entregué al Señor. ¿Y cómo siguió ese día? ¿Y cómo fue el día siguiente? ¿Lo dejé? ¿No tengo más nada que ver? ¿Fue una entrevista que tuve? No. Si recibí vida, si Él está con nosotros y nos acompaña, si nos ha dado su espíritu y sabe que lo necesitamos, es para que quede con nosotros hasta que venga a buscarnos. Entonces, entendemos por las palabras de Jesús, los relatos que tenemos en la Escritura, qué coherente que es la palabra de Dios. Mire, cuanto más la lea, le va a gustar más. Seguro, le va a gustar. Le va a encontrar qué sabiduría que hay. Como decía antes, no todo se nos aclara la primera vez que lo hacemos. Somos, según dice Pedro, piedras vivas con las cuales el Señor está edificando su iglesia. Su iglesia no es una institución humana, es de Dios, existe por Dios y para Dios. Por lo tanto, somos participantes porque somos parte de ella. Y en alguna medida y a veces ese Espíritu Santo nos va a encargar alguna cosa para darnos una colaboración. Si abandonamos nuestra manera natural de vivir, yo me ocupo de mí, vos ocupate de lo tuyo, no te metas con lo mío. No, el Señor nos ha edificado una iglesia para Él, somos personas, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, tenemos
entendimiento, tenemos sensaciones, tenemos emociones, tenemos necesidades, tenemos como cualquiera. Pero ese cuerpo está relacionado. No es un cuerpo desmembrado, todo desparramado, todo separado. Es un cuerpo armonioso. Dios lo hace bien. Cuando insistimos en mantener nuestra independencia, estamos trabajando en contra de Dios. Y nos va a costar, porque no es tan fácil convencerlo a Dios para que nos deje tranquilos. Su amor es incesante, pero es sabio y es prudente. Por lo tanto, elige los momentos y las maneras de acercarse o de hablarnos o de enseñarnos o de corregirnos. Pero es un buen padre. El edificio, volvemos del Antiguo Testamento, fue hecho con lo que David juntó como rey que era, luego le cede el trono a su hijo y le dice, vos te vas a tener que agregar, vos tenés que hacer tu parte. O sea, después Moisés también ya anteriormente había establecido en la ley que el pueblo debía traer para Dios ciertas ofrendas. Dios no tiene necesidad de nada, pero quiere curarnos de nuestros egoísmos, que los tenemos. Y si no se dio cuenta, en cualquier momento le va a ocurrir, se va a dar cuenta. Qué egoístas que somos. Pensamos todo el tiempo. Fíjese incluso cuando oramos a Dios, ¿cuál es el motivo principal? Que no me pase esto, que me vaya bien en esto otro, que a mi hijo, que a mi hija, que lo mío, que lo que yo tengo, que lo que voy a tener. Somos como un mundo aparte, mientras que Dios nos ha hecho parte de un cuerpo vivo que está relacionado, interrelacionado y para ayudarnos y satisfacernos unos a otros de acuerdo a la gracia que cada uno ha dado. Pero en el Antiguo Testamento, ese gran templo se construyó, no hubo otro igual, pero había una característica, todo era con los donativos, con ofrendas voluntarias. La iglesia del Señor se mueve con ofrendas voluntarias. Las ayudas que esta iglesia está haciendo a diferentes lugares son con ofrendas. Esto se ha construido con ofrendas. Pero Dios había establecido por Moisés que el 10% de lo que cada uno recibía en su trabajo o de alguna manera era de Dios. Dios no necesita, pero Dios nos enseña que Él tiene principios. Y en su principio, el 10% es de Dios. No es voluntario, es de Dios. Y cuando alguien se queda con lo que es de Dios, se queda con lo que es de otro. Y ese otro es Dios. Ufa, qué problema. ¿Seguimos? ¿Se puede seguir? Todo el que se niega y se queda y no da nada, se empobrece. Y de eso se encarga Dios. ¿Será posible? Dios cuida de lo suyo.
Y muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, alguno viene y me pregunta, ¿qué pasa? Que a mí no me alcanza. ¿Vos le estás dando a Dios lo que es de Dios? Bueno, lo que pasa es que a mí no me alcanza. No. Pongamos un orden. Primero Dios, después yo, después usted. Si cada uno le damos a Dios, vamos a cambiar la palabra, le devolvemos a Dios lo que es de Dios, Dios es fiel consigo mismo y con cualquiera. Dios es fiel, pero Dios no puede ser fiel con el que no lo reconoce. Bueno, Dios pero está lejos. No. Está entre nosotros y en cada uno de nosotros. No se asuste de que alguno dice, bueno, en la iglesia solo piden plata. ¿Se le pidió plata hoy a alguien? Y el próximo culto que venga pasará más o menos lo mismo. A nadie se le pide. ¿Por qué? Porque cada uno, conozca o no, tiene una responsabilidad para con Dios. Nada más que eso. Es suficiente. Y Dios está presente. Y Dios habla. Y su palabra lo habla claramente. Solo con ofrendas en la antigüedad y la iglesia del Señor solo con ofrendas. Nunca un dinero de diezmo se debe usar para el funcionamiento de la iglesia, para edificar una iglesia, para comprar un terreno, para una iglesia, para un hogar de niños, para lo que sea. No. Uf. Quizá usted alguna otra vez escuchó otra cosa, pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así de sencillo. No estamos hablando, bueno, porque nos va bien, porque la iglesia mensualmente está mandando dinero para diferentes cosas. Dinero de Dios, los diezmos, hogar de niños, el hogar Belén, que no pasa necesidad, gracias a Dios. El hogar que está en Misiones, en la localidad de Garupá, otro hogar de niños cristiano, también. Una iglesia en Pampa de Guanacos, Santiago del Estero, que ahora el pastor tuvo un accidente, perdió su vehículo, trabajando, trabaja, tiene su trabajo aparte, bueno, lo ayudamos. Es un pueblo que tiene la cantidad de habitantes como Trevelin, pero lamentablemente una miseria espantosa. Y la iglesia está ayudando a otros. Están dando a veces de comer para chicos y demás. Porque son vecinos, no se los puede abandonar. Bueno, trabajan. Ellos también tienen una iglesia. Edificaron su iglesia. No le pagaron a nadie para que le edificara. Se hicieron los ladrillos. ¿Qué más que eso? Se hicieron los ladrillos para su casa, tienen lugar para hospedar y reciben a hermanos que vienen de visita. Es un gusto, es una inversión que hacemos en el reino de Dios. Así que les envían muchos saludos a todos los que han estado orando por el accidente que tuvo. De salud está bien, aunque se quedó sin vehículo. Bueno, ya veremos qué se puede hacer. No vamos a mirar para otro lado.
Y son hermanos que dejaron su casa que tenían en Resistencia, Chaco, y fueron a un lugar sin nada. Empezaron de cero, debajo de un árbol. Ahí hacían los cultos. Gracias a Dios que podemos decir estas cosas. No lo publicamos porque no son para publicar, son para hacer. ¿eh? Estaba mirando un título de un libro que lo tengo que conseguir, Ser para ser. Muy interesante. Ser para ser. Porque el que no es, poco puede hacer. Muy bien. Ahora leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ya terminamos. Juan, capítulo 4. Versículos 23 y 24. Se acerca la hora, dijo Jesús, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu y en verdad. Desde adentro, desde lo demás adentro. Y en verdad que sea visible. Esto quiere decir, no sé si alguna vez lo explicaron, no, es una expresión que se usa habitualmente, pero no se aclara, entonces bueno, se queda uno ahí con la pregunta sin contestar. Desde lo más profundo, ese es el culto que damos al Señor. No, si hay algo que usted no va a encontrar en esta iglesia, es que se ensaye un culto. No se ensaya. Dejamos que cada uno que le toca actuar, que le toca hacer a una parte, haga lo que le corresponde, lo que el Espíritu Santo lo guíe, y mire, no sale tan mal. Y estamos determinados a no cambiar. Seguir dejando que sea el mismo Espíritu de Dios que levante ese culto que le corresponde al Señor. Pero tenemos compromisos con el Señor. Somos de Él. Tenemos una identidad, gracias a Dios. Y tenemos un objetivo, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Desde lo demás adentro, algo genuino, no prefabricado, no sensacional. No es para eso. Queremos agradar de veras, de corazón, al Señor, con lo que podemos, con lo que tenemos, como somos cada uno, como Dios nos haya hecho. Y eso Dios lo recibe. Y en verdad, que se note, que otros puedan recibir el beneficio. Vez pasada escribí acá unas palabras. Todo el que se compromete con Dios y la Iglesia debe saber que Dios tiene cada servicio que cada uno hace en cuenta, lo anota, lo registra, enseña la palabra de Dios
pero también por un servicio de amor a otros, puede ocurrir que alguien reciba críticas. Para esto también hay que estar preparado. Que el Señor nos ayude.